¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal, soy Álvaro Salcedo. En el vídeo anterior vimos los 5 mejores fondos para complementar el MSCI World en nuestra cartera. Bien, pues en el vídeo de hoy vamos a ver si la gestión activa de esos 5 fondos realmente batió a la gestión pasiva del fondo indexado MSCI World, enseñando cómo se realiza este análisis para que vayamos entendiendo mejor los conceptos claves de los fondos. Así que vamos a ello. Bien, el primer concepto que tenemos que saber es diferenciar o el que es la gestión activa de la gestión pasiva. La gestión activa o un fondo de gestión activa quiere decir que por detrás tiene un gestor que está seleccionando activamente, según el criterio del fondo, las empresas, comprando y vendiendo según su criterio. Y la gestión pasiva, o lo que es un fondo indexado, en este caso al MSCI World o al SP 500, lo único que hace es replicar de manera pasiva ese índice. Por ejemplo, en el caso del MSCI World, que se compone de las empresas de todo el mundo de países desarrollados, según una capitalización, pues lo único que hace es replicar de manera pasiva el índice. Aquí tenemos que tener en la cabeza que la gestión activa va a ser más cara en términos de comisiones que la gestión pasiva, pero eso no quiere decir que sea menos rentable, es lo que intentamos estudiar en este vídeo. O lo que es lo mismo, hacernos la pregunta de ¿merece la pena pagar más por ese gestor que lo está haciendo activamente que irnos directamente a un fondo indexado? Vamos a verlo. Para ello, no solo nos tenemos que fijar en la rentabilidad de un fondo de gestión activa frente a un fondo indexado. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese fondo tiene unas rentabilidades superiores, pero sin embargo a un coste de una volatilidad muy superior a la del fondo indexado. Por tanto, para una persona, como ya sabéis del vídeo anterior, con poca aversión a riesgo, a lo mejor este fondo de gestión activa, aunque haya tenido mayor rentabilidad, no es para su cartera. Entonces hay que estudiar los fondos de manera más minuciosa que no solo ver la rentabilidad del fondo. Entonces, para ello vamos a hacer el estudio cogiendo el fondo de gestión pasiva, el cual es el MSCI World de Fidelity, por ejemplo, en este caso, y comparándolo con los 5 fondos que vimos en el vídeo, los cuales son para mí los 5 mejores fondos para complementar con el MSCI World que tenemos aquí, que son el AZ Valor, el Oros, el Copernic, el SIMA Internacional y el Cobas Internacional. Vale, pues lo primero que tenemos que ver va a ser la rentabilidad, pero como dije, no es lo único que tenemos que ver, ¿vale? En cuanto a rentabilidad, todo este estudio es a 5 años, ¿vale? La rentabilidad anualizada del Fidelity a 5 años ha sido de casi un 12%. Y como vemos, la gestión activa en cada uno de los fondos la ha superado de manera anualizada. Entonces es una buena señal de que la comisión que estamos pagando merece la pena en términos de rentabilidad. ¿Esto en qué se traduce? Pues bueno, si hacemos la rentabilidad media de los fondos de gestión activa, tenemos un 18,23% anualizado frente a casi un 12% del MSCI World. ¿Esto qué nos dice? Pues que de manera media estos 5 fondos han obtenido una rentabilidad de 6,25 puntos superiores a la del MSCI World. Por tanto, de momento va ganando en términos de rentabilidad la gestión activa de estos fondos. Ahora bien, tenemos que ver con qué riesgo han obtenido esos fondos esta rentabilidad. El riesgo lo solemos medir de manera general en la volatilidad que han tenido esos fondos. Bien, pues si lo diferenciamos con el Fidelity MSCI World, este ha tenido una volatilidad a 5 años de un 12,39% y en los fondos de gestión activa vamos a verlo. Solo el Copernic y el Oros han obtenido una volatilidad menor. Ya sabemos aquí que una volatilidad menor se traduce en un riesgo menor. Pero sin embargo, el Cobas, el Sigma y el AZ Valor han tenido una volatilidad mayor, es decir, han asumido un riesgo mayor para tener esa rentabilidad mayor que vimos anteriormente. En este caso, en torno a los 2 puntos, 2,5 puntos aproximadamente de porcentuales de mayor volatilidad frente al índice. Entonces, aquí podríamos decir que de momento, en cuanto a rentabilidad y volatilidad, el Copernic y el Oros han obtenido mayor rentabilidad que el MSCI World y también menos volatilidad. Entonces, en este punto se podría decir que la gestión activa de estos dos fondos ha sido muchísimo mejor que la gestión pasiva. Bien, otra parte importante que ya os he enseñado en vídeos anteriores es a ver el drawdown, es decir, la máxima caída que hemos tenido a lo largo de estos 5 años. ¿Por qué? Porque no es lo mismo con esas volatilidades y rentabilidades. Si un fondo ha tenido una máxima caída, imaginemos, del 50%,
no va a ser lo mismo que un fondo que ha tenido una máxima caída de un 10%. ¿Por qué? Porque posiblemente una persona con poca aversión al riesgo que vea caer su cartera o un fondo un 50%, seguramente no lo aguante y acabe vendiendo en pérdidas. Sin embargo, si un fondo ha tenido una máxima caída de un 10%, ya es más asumible que una persona con poca aversión al riesgo tolere esa caída del 10% y no lo venda, sabiendo que a largo plazo posiblemente ese 10% se recupere. Por tanto, también tenemos que ver este dato. En este caso, el Fidelity ha tenido una máxima caída de un 13,56%, el cual ha sido mejor en tres fondos de gestión activa, que es el Sigma, el Oros y el AZ Valor Internacional. ¿Qué es el Sigma? Prácticamente es igual a 5 años que el Fidelity, la máxima caída, pero sin embargo el Oros y el AZ Valor ha tenido una máxima caída de solo un 10%, es decir, un menos de un 3% porcentual, lo cual nos quiere decir que tiene una máxima caída bastante comedida. Sin embargo, el Cobas ya ha tenido una máxima caída casi de un 16,5%, lo cual podemos pensar que, como he dicho antes, una persona con baja aversión al riesgo, estas máximas caídas de más del 16% posiblemente pues no la toleren, y a la hora de hacer esa cartera para esa persona, este fondo no lo seleccionemos y nos vayamos a otro tipo de fondos. Entonces, ¿qué podríamos sacar a rasgos generales con lo que hemos visto? Que tener este tipo de fondos, en este caso uno de estos 5, ¿vale? Como vimos en el vídeo anterior, es una defensa frente a las caídas. Por ejemplo, el Advalor y el Oros tienen un máximo drawdown de un 10,5% aproximadamente, han caído bastante menos que el índice. También lo que vimos que estaban bastante descorrelacionados con el MSCI World, alejándolos de las sobrevaloraciones tecnológicas que, como vimos, tiene este índice. Entonces, en este caso, la gestión activa o la selección individual de activas permitió mitigar esas caídas. Por último, el índice que podemos ver importante puede ser el ratio de Sharpe. ¿Esto qué es? Pues mide el retorno adicional por unidad de riesgo, es decir, cuánto retorno ha conseguido el fondo frente al riesgo que ha asumido. Decir que si es menor que cero ha obtenido una rentabilidad menor al riesgo que ha asumido, y si es mayor que 1 ha obtenido una rentabilidad mayor al riesgo que ha asumido. En este caso, el Fidelity MSCI World ha obtenido un 0,97, menor que 1, es decir, se ha tenido más riesgo invertir en él que rentabilidad. Sin embargo, los 5 fondos de gestión activa ha sido al contrario, han obtenido una rentabilidad superior al riesgo que han asumido. Para que lo podamos corroborar, si nos vamos a las rentabilidades, tenemos aquí que la rentabilidad del Fidelity ha sido de un 11,97. Como dijimos que el riesgo lo medimos en la volatilidad, al ser menor que 1, pues la volatilidad será mayor a la rentabilidad que hemos obtenido, ¿no? Pues bien, pues la volatilidad es de un 12,39%, mayor que este 11,97. Y si lo vemos, por ejemplo, en cualquiera, porque cualquiera tiene un ratio de ser mayor a 1 en cualquiera de gestión activa, el Advalor tenemos una rentabilidad del 23,73 frente a una volatilidad de 15,06, es decir, la volatilidad es menor a la rentabilidad que hemos obtenido. Entonces, esto nos hace ver que la gestión activa ha batido en casi todos los términos a la gestión pasiva en estos 5 años. Ahora bien, nosotros estamos viendo 5 fondos específicos. Esto no quiere decir que cualquier fondo de gestión activa vaya a batir al índice, ¿vale? Estamos haciendo un estudio para estos 5 fondos específicos. Y por último, lo que muchos podréis pensar es que, vale, hemos obtenido una mayor rentabilidad, pero yo veo las comisiones y la gestión activa tiene unas comisiones muy superiores a un fondo indexado de gestión pasiva. Y es cierto, si lo vemos aquí, el Fidelity tiene unas comisiones del 0,12, el Cobas de 1,41, 1,50, 1,60 aproximadamente. Pero aquí os pregunto yo, ¿tú qué prefieres? ¿Un fondo que te haga, hablando solo de rentabilidad, ¿vale? Un fondo que te haga una rentabilidad anual, por ejemplo, del 10% y que tenga unas comisiones, me las voy a inventar, del 3%, o un fondo que te haga una rentabilidad de un 8% con unas comisiones de 0,1%. Pues obviamente yo prefiero, hablando solo de rentabilidad,
un fondo que haga una rentabilidad del 10%, aunque me esté cobrando unas comisiones del 3%. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de rentabilidad, ya es descontando esas comisiones. Es decir, si nosotros nos vamos a las fichas de Finet, de AZ Valor, por ejemplo, estas rentabilidades que vemos aquí ya son descontando comisiones. Entonces podemos pensar, vale, yo estoy pagando unas comisiones altas, pero en términos de rentabilidad, si solo vemos eso, me está dando más rentabilidad que un fondo indexado que me cobra pocas comisiones, ¿vale? Esto lo tenemos que tener bien en cuenta porque mucha gente se piensa o no sabe que estas rentabilidades ya es descontando esas comisiones. Y algo que me gusta mucho ver es el gráfico de volatilidad frente a rentabilidad anualizada. Aquí lo que buscamos es siempre pues asumir el mínimo riesgo posible con la máxima rentabilidad, ¿no? Pues en este caso podemos ver que el Fidelity ha tenido la mínima rentabilidad con una volatilidad de casi un 12,5. Entonces, viendo esto, pues yo me iría al Oros o al Copernic, si estoy viendo solamente rentabilidad y volatilidad. ¿Por qué? Porque estamos obteniendo con una más baja volatilidad, que es el eje X, una mayor rentabilidad. Sin embargo, el AZ Valor ha tenido una mayor rentabilidad en cuanto a los otros fondos, pero por el contrario ha asumido el mayor riesgo. Entonces, con este gráfico vemos de una manera sencilla y de un vistazo los fondos que estamos comparando en cuanto a rentabilidad y volatilidad. ¿Cómo podemos ver este gráfico también? Pues aquí si nos vamos a Finec, abajo del todo en comparación con otros fondos, aquí a la izquierda ponemos rentabilidad a 36 meses, porque la volatilidad no nos lo da a mayor meses, y volatilidad 36 meses en el X. Entonces, aquí vemos con los fondos de la misma categoría la comparación frente a rentabilidad frente a volatilidad. Entonces, en este caso, podemos ver aquí el DNB Fund, que ha tenido una rentabilidad de un 40%, mucha rentabilidad, pero sin embargo ha asumido un riesgo, una volatilidad bastante grande de un 35%. Entonces, si nosotros estamos comparando el ad valor, en este caso, podemos ver aquí, si nos vamos aquí a la izquierda, pues por ejemplo, el Heptagon Fund ha conseguido una mayor rentabilidad con una volatilidad mejor, ¿vale? Entonces, esto es una herramienta bastante interesante para que vosotros empecéis a buscar fondos y compararlos de manera activa. Y ya por último, nos queda pensar o nos queda decir si es mejor la gestión activa que la pasiva. Bien, pues cabe decir que no es mejor ni peor la gestión activa, pero sí que cuando aporta un verdadero valor, conviene pagar esas comisiones de más que hemos visto frente a la gestión pasiva. Entonces aquí no es invierto todo en gestión activa o invierto todo en gestión pasiva. Por ejemplo, la pregunta que nos podemos hacer es, vale, tengo todo en un fondo indexado al MSCI World, pero no estoy a gusto con la concentración que existe en tecnológicas, por ejemplo. Pues en ese caso, lo que puedo hacer es buscar fondos de gestión activa para complementarlo con el MSCI World. Entonces, no es ni bueno ni malo, sino que, en mi opinión, creo que se debe complementar ambas y la gestión activa, la que decidamos, tiene que aportar valor al inversor o al tipo de objetivo que tenemos con esa inversión en nuestra cartera. Entonces, sin más, espero que os haya gustado. Ponedme en los comentarios de qué queréis que hable en los siguientes vídeos, darle a like, suscribiros y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.